Muy bien. Pues gloria a Dios. Vamos a comenzar con este tiempo de estudio. Y creo que lo mejor es comenzar con oración, ¿no? Dándole gracias al Señor porque, pues fíjese que en realidad es un privilegio estudiar la palabra y máxime a tanta distancia. Unos en Impulsora, esto viene siendo Ciudad Neza, Estado de México. Hermano, usted en Acapulco, bien retirado, y yo en Temuaya, acá arriba en el cerro. Entonces, pues sí, la verdad es que es un privilegio, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer oración. Hermana Patti, ¿nos dirige usted en oración, por favor? Amén. Sí, Padre, bendito eres tú. Gracias te damos. Sí, Señor. Gracias. Sí, Padre, estamos delante de ti. Reunir, Padre, y por Sí, los que van Señor. a ver esta transmisión, Señor, después, Padre. Bendecimos este momento, Señor, que tú tomes el control de Sí, cada Señor, palabra que ha de gracias. salir de la boca de nuestro Mauricio, la Sí, enseñanza que tú Señor, le has dado, gracias. Padre, las días, Vamos a pedimos quitarle. que lo hagas, Señor, que te prepara, Señor, a Sí, través de Padre, esta gracias. enseñanza que se nos va a Sí, impartir en esta Señor. hora. Díganos, Señor, ayúdanos, Padre, danos espíritu para poder entender tu palabra y ponerla en práctica, Señor, que quede sellada en nuestros corazones y en nuestra mente y Sí, que sea de Señor. edificación para nuestra vida espiritual, Padre. Te damos honra y gloria sabiendo, Padre, que tú estás en medio de cada uno de nosotros, Padre. Que tú te complazcas en esta hora, Señor amado, y vamos, Señor, bendito, a abrir nuestro corazón. Sí, Padre, gracias. En nombre de Jesús. Amén Sí, y Padre. amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, pues prometimos que íbamos a empezar a abordar algunas doctrinas y pues la primera es la del matrimonio. Y bueno, la verdad es que el matrimonio tiene varios aspectos que tenemos que estudiar, desde el noviazgo, como lo conoce nuestra sociedad, o el compromiso, después el matrimonio, y allí entran algunas situaciones interesantes porque el matrimonio tiene un término, ¿sí? El término, pues que entendemos, sin profundizar, pues es el de la vida misma, ¿no? Por eso ahí en el ritualismo se dice hasta que la muerte los separe, ¿no? Por ahí yo escuchaba que decían hasta que la muerte o los chismes los separen. Pero bueno, y desde luego está la cuestión esta del divorcio, que es una acepción que encontramos en la ley de Moisés y que en algún momento también se fundamenta en el cristianismo, la doctrina paulina, y que tenemos que estudiar, ¿no? Otra más sería la parte de un segundo matrimonio, ¿no? Hermana Rita. Yo voy a empezar con mi berrinche, hermano, A ver, hermana, diga usted. porque se rebota mucho con los otros micrófonos y no entiendo. Ah, Perdón. no, está bien, está bien. A ver, probando, probando. Ahorita cayó su micrófono el hermano Sergio. ¿Sí se escucha? Sí, Sí, yo también le hago. sí, es un defecto de algunos aparatos. El otro día que estuve platicando con los ancianos con el celular, en el celular sí rebota mucho el sonido. Y en cambio la cámara que tengo ahorita que tiene micrófono no rebota. No sé. Quién sabe a qué se deberá. Pero bueno, entonces, sí, a lo mejor el volumen también, ¿no? O puede ser incluso el eco de la habitación. Entonces, fíjense qué interesante la cuestión del matrimonio, ¿no? Porque estamos hablando desde que se compromete, o sea, noviazgo, luego matrimonio, las acepciones para que se liquide y desde luego también la cuestión de un segundo matrimonio, ¿no? Que podría darse. Entonces hay mucho, mucho que estudiar, pero vamos como redondeándolo. Yo quiero invitarlos a que vayamos primeramente a dos citas que vamos a tomar como base. La primera es en Génesis 1, 26 al 31. Génesis 1, 26 al 31. Ok, gloria a Dios. ¿Sí?
Si ya lo tienen, digan amén. ¿Lo puede usted leer, por favor, hermano Jorge? Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La segunda cita es Génesis 2, del 18 al 24. Génesis 2, del 18 al 24. Hermana Rita, por favor. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y los puso Adán por nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Gracias, hermanos. Bueno, pues estas son las dos citas que tenemos en Génesis. Oh, perdón. Le puse mute, se me olvidó. Ahora sí. Son las dos citas que tenemos de Génesis al respecto de cómo Dios, desde el inicio, al hacer al hombre, Él toma ciertas disposiciones. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que comenzar con estas citas? Bueno, si nosotros recordamos, allá en Mateo capítulo 19, es cuando el Señor es cuestionado al respecto del divorcio, el Señor Jesús, estamos hablando del Nuevo Testamento, y Él se remite al inicio, ¿sí? Entonces, eso nos marca una primera perspectiva doctrinal que tenemos que tomar, y no solo con respecto al matrimonio, sino a muchísimas otras cosas. Que aunque haya escrituras posteriores, cuando se trata de la idea original, pues tenemos que remitirnos a cuando Dios da el comienzo de todo esto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aunque seamos cristianos del siglo XXI, pues la verdad es que todo lo que debe de sernos base para conducirnos, pues son las palabras del Señor, ¿sí?, que originalmente Él dio. Y no solamente dentro de la Biblia, en el sentido del Nuevo Testamento, donde encontramos ya muchas tribus, muchas naciones, muchas costumbres, reglas religiosas, muchísimas situaciones, ¿no?
sino además de en medio de todo eso, distinguir la parte más pura de la voluntad original del Señor, ¿sí? Ahí hay que ser muy cuidadoso en la opinión, porque la Biblia no es una palabra que en el presente del Nuevo Testamento pues mencione palabra adulterada. No, 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 no. La palabra del Señor es buena. El detalle está en que nuestra perspectiva para juzgar tiene que partir del inicio. Yo me acuerdo, les voy a tomar un poquito de tiempo para explicarles. Me acuerdo que cuando tuve la oportunidad de estar en el taller de estructuras metálicas en la secundaria, el maestro, que bendito sea el nombre del Señor, recibió al Señor Jesucristo, para indicarnos que un acero estaba derecho, tomaba el metal y lo veía de una punta en la perspectiva de la otra. Así, lo veía. Como lo podríamos pensar en la mirilla de un rifle. Y si coincidía y estaba derecho, él lo daba por bueno, ¿sí? Hermana Claudia, qué gusto de verla, bienvenida. Qué bueno que se incorpore. Bendiciones, bendiciones. Pues estamos revisando el tema principal, que es el matrimonio, y tenemos dos citas, si gusta usted tomar nota. La primera es Génesis 1, del 26 al 31, y la segunda, Génesis 2, del 18 al 24. ¿Amén? Gloria a Dios, mi hermanita. Pues sí, entonces estábamos con esta anécdota y les decía yo de ese perfil de metal, ¿no? Porque él todavía nos enseñó a forjar con marro en el yunque, ¿no? Este maestro tenía unos brazotes, pero de Popeye, ¿no? De golpear el acero, y entonces lo perfilaba así, de punta a punta, de punta a punta, y decía, ¿está derecho o no está derecho? Entonces esa anécdota yo la quiero ocupar para que nos demos cuenta que lo que juzgamos hoy, de lo que nosotros podemos pensar que debe de ser hoy, ¿sí? En realidad, pues tiene que juzgarse con la perspectiva original que el Señor nos está poniendo. Para empezar, la Biblia misma. No importa que estemos en el siglo XXI, la Biblia es vigente. Pero dentro de la Biblia misma, buscar siempre la primera referencia que nos encontramos nosotros al respecto de un tema. Entonces, es bien interesante porque al hablar del matrimonio, no solamente nos podemos referir al Antiguo Testamento y quizás hablar de la ley de Moisés, sino inclusive irnos más atrás todavía y referirnos de plano al origen, ¿sí? Así de plano, ¿no? Entonces estas dos citas de Génesis 1 y Génesis 2 nos muestran cómo el Señor hizo al ser humano varón y hembra, ¿sí? Y el motivo por el cual hace a Eva, en este caso, ¿sí? Que es la que se hace después, primero se hizo al hombre, después a la mujer, pues es precisamente porque Adán necesitaba compañía, necesitaba una ayuda idónea, ¿sí? Entonces, por más que en la actualidad haya doctrinas muy extravagantes, donde admiten inclusive los matrimonios homosexuales, hay que ser muy claro en que bajo un principio bíblico directamente, el matrimonio tiene que ser entre hombre y mujer, de plano, no hay otro. Quizás habría otro tipo de institución, llamarle de otras maneras, que pues, se pudiera hacer entre personas del mismo sexo, pero definitivamente el matrimonio, así como es entre hombre y mujer. Porque el entendido bíblico, a pesar de cuantos argumentos se puedan hallar, es que la ayuda idónea, el complemento perfecto, se puede encontrar solamente con un individuo del sexo opuesto al de uno, ¿sí? Entonces, aunque haya muchas formas en las que se manifieste que pues un hombre puede ser apoyado por otro hombre, ¿sí? Una mujer por otra mujer, en la realidad del principio bíblico,
pues nos está dando a entender que se trata de un hombre y una mujer, ¿sí? Y además nos acentúa un tanto el por qué. Si ustedes observan estos pasajes, cuando el Señor crea a Eva, la presenta a Adán, les da mandamiento y les dice, fructifiquen y multiplíquense, hinchen la tierra y sojúzguenla, es decir, llenen la tierra y gobiernenla, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, ya vamos tomando elementos del matrimonio y entonces el matrimonio pues es una unidad de hombre y mujer, ¿sí? Con la perspectiva de un tipo de ayuda adecuada y perfecta a los ojos de Dios. El hombre puede criticar mucho, ¿no? Pero además con un fin muy práctico, que es el procrear, ¿sí? El procrear. Entonces, cuando nosotros escuchamos argumentaciones al respecto de que un matrimonio homosexual puede tener hijos, bueno, ahí entran muchas situaciones, ¿verdad? Porque por la biología del hombre y de la mujer, pues cada quien va a poder hacer lo que la biología le permite. Entonces quizás si el matrimonio homosexual es de dos mujeres y alguna de ellas es inseminada, obviamente por un hombre ajeno a este matrimonio, pues va a quedar embarazada y puede tener un hijo, ¿verdad? Y el hijo lo pueden criar ese matrimonio homosexual, en este caso lésbico. Pero en sí, si ustedes lo revisan, no es el modelo ideado por Dios, ¿sí? Es un modelo impostado por el hombre, por la sociedad, y ahí entramos a muchas otras discusiones, pero estamos hablando del modelo de Dios, ¿sí? Y también en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque nosotros como iglesia no estamos para condenar a la gente. Si el Señor no condenó al mundo, sino dio su vida por el mundo, nosotros qué vamos a estar condenando a la gente, ¿sí? Pero la verdad es que a nosotros se nos mandó que predicáramos la palabra del Señor y con esto anunciáramos, dice, las virtudes de aquel. Amén. Entonces, pues a lo mejor el matrimonio homosexual funciona en las sociedades actuales que lo admiten, ¿sí? Y digo funciona porque de alguna manera, pues la gente, en el desorden que tenemos, pues tenemos que acomodar las cosas. Acuérdense que por ahí hay un dicho que dice que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, ¿sí? Entonces, pues hay que reparar las cosas como se pueda. Y bajo esa perspectiva, hoy en día, social y legal, además legalmente, se han admitido muchas cosas que en el origen no se habían aceptado. Entonces, sin entrar a un punto en el que condenemos, en el que hagamos manifestaciones y querramos quemar a la gente que decide llevar un matrimonio homosexual, la verdad, con todo respeto, tenemos que decir, a nosotros se nos mandó predicar, promulgar la idea original de Dios, y la idea original de Dios es que un matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿sí? En donde, en el modelo ideal, pues se tiene que procrear para que la especie pues no se acabe, ¿sí? Y además con ello, o sea, con el número de personas que nazcan, pues se sojuzgue la tierra, se pueda dominar la tierra. Pues imagínense Adán y Eva que iban a poder hacer contra toda la gente que había, perdón, contra toda la gente, contra todos los animalitos que habían en ese momento, ¿no? Necesitaban hacer más grande la familia. Evidencia de ello lo vemos en los pasajes del arca de Noé. Porque cuando Noé recibe el mandamiento, lo recibe él. Pero recordemos que al arca entran él, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de los 3 hijos. Hasta donde llega el relato bíblico, no nos habla de los hijos de los hijos. Esos vienen después del diluvio. Pero podemos entender que la participación de la familia, o sea, los hijos de Noé y su esposa, ¿sí?, pues precisamente van a participar juntos en el proyecto de nuestro Dios, a como Dios lo tiene fundamentado. Por eso, y ya lo podremos ver en otras
en otros momentos, en otros estudios, pues la pretensión del Señor nuestro Dios es que la familia se conforme como la unidad en donde Él se manifiesta, ¿sí? Y la única manera de dividir esa familia, ¿sí? No es porque los hijos sean mayores de edad, ya tengan derecho a votar, ya puedan manejar y ya agarren las cosas por su lado y se vayan a vivir aparte. No, sino hasta que se dé otra vez la manifestación de esa multiplicación que nos indica. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y estos serán una sola carne. Entonces, la unidad familiar no debiera de ser rota, ¿sí? En el caso de la descendencia, sino hasta que los hijos tengan pues a su pareja y empiece otra vez, ¿ok? Entonces, estas cosas son importantes de mencionar porque en realidad nosotros como cristianos tenemos que buscar siempre la perspectiva bíblica, pero aún dentro de la perspectiva bíblica tenemos que preferir, ¿sí?, las palabras primeras de nuestro Señor. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos del divorcio, porque una de las recalcitrantes preguntas y problemas doctrinales es si en la iglesia puede o no darse los divorcios, si en los matrimonios cristianos puede o no darse el divorcio, ¿sí? Pero la mayor parte de la argumentación, pues es que, como aparece en Mateo capítulo 19, que Moisés permitió dar carta de divorcio, y está en la Biblia, ¿sí? Entonces, él lo permite, es bíblico poder despedir a la mujer, pero no es la voluntad original de Dios. Entonces, cuando lleguemos a la parte del divorcio, nos vamos a dar cuenta que cualquier caso de separación de ese vínculo que Dios está estableciendo, en realidad corresponde a una acepción, a un permiso, licencia, pero debido a la dureza de corazón del hombre y no al propuesto original por el Señor. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Dudas, preguntas o berrinches? ¿Todo bien? No se queden callados porque les dé flojera activar el micrófono, ¿eh? Sí, no, por ejemplo, también ahí también va junto con eso, parte de que se tiene que hacer una familia aparte. También puede entrar porque ahora a lo mejor los jóvenes, de hecho yo lo llegué a pensar en algún momento, de irse a vivir solos, ¿no? Sí. Antes de casar, pues yo me voy para tener más libertad, ¿no? O sea, eso también entra eso, ¿no? De te vas a separar de tu familia, de tus padres, te vas a casar, y vas a hacer una propia familia, ¿no? No porque ya quiero libertad, yo voy a ir a vivir solo, ¿no? Para poder invitar a mis amigos y hacer las pachangas, ¿no? Sí, sí. También está especificado eso, ¿no? Ahí ¿por qué te vas a separar de tu familia? Y yo una vez encontraba la razón porque de alguna manera tienes una cabeza que son tus padres. Y cuando ya te separas, ahora tú eres cabeza o también, ¿no? O sea, como varón o como mujer. Entonces, si no haces eso, como que quedas a la deriva, ¿no? Luego tu cabeza que son tus padres, y Dios hace la transferencia de esto, tú eres cabeza, ¿no? Y la dirección te la va a dar Dios, ¿no? Entonces, si tú no haces eso, pues vas a quedar a la deriva, así que sin cabeza, ¿no? Sí, así es, Mono, y muy buen comentario, mi hermano. Fíjese que ahí también surgen las variantes del mismo problema, porque en el modelo ideal de Dios, pues las familias deben de permanecer unidas y desde luego hasta que el joven o la joven pues ya pueda contraer matrimonio y formar su familia aparte. Lo que usted dice es perfectamente correcto. Pues imagínese, si se dan problemas en las familias pues que no conocen del Señor, pues en las que conocemos al Señor,
menos debería de ser, porque nuestro entendimiento del porqué de la familia tendría que ser mejor, mayor, ¿sí? Y aunque el hombre lo pueda, lo permita, pues no es el orden original de Dios. Mire, por ejemplo, yo he sabido por allí que en Estados Unidos, cuando un jovencito de 16 años ya no quiere nada con los papás, puede llevar él directamente un juicio de emancipación. Y con eso los padres ya no tienen poder sobre de él es autónomo y se rige por su propia cuenta, ¿sí? Ahora, también tenemos que entender otros mandamientos relativos o alrededor de esto, porque el Señor dice que honraremos a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí? Pero si nosotros revisamos en el Nuevo Testamento, el apóstol dice, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, sí es cierto, hay que honrar a los padres, pero es también una realidad que a veces como padres nosotros somos exasperantes, ¿sí? Y entonces hay hijos que ya les surge separarse y hacer sus cosas aparte, ¿sí? Y en muchas ocasiones el pretexto es el matrimonio. Entonces, jovencitos que están estudiando la secundaria, pues van y buscan entrar en una situación de una relación. Las chicas quieren quedar embarazadas, no porque amen tanto al joven o porque quieran al niño, sino porque quieren escapar de los padres, ¿sí? Pero otra vez, ese no es el modelo ideal del Señor. Entonces ahí hay que observar también que pues tenemos que pedirle mucho al Señor, mucha sabiduría y dedicar bastante tiempo a entrar en un entendimiento justo de la palabra completa, no nomás de algunas partes que nos convengan de la Biblia, pues para tratar de vivir una vida conforme a la idea original de nuestro Señor, porque la verdad es que muchas veces tomamos la parte que nos gusta como pretexto. Y eso me recuerda que por ahí alguien con estas escrituras quería justificar las playas nudistas. Imagínense. Y eso es muy simple porque allá en Génesis 2:25 dice que Adán y Eva andaban desnudos y no se avergonzaban. Pero la verdad es que ya estaríamos entrando en un pretexto social para justificar lo injustificable, ¿no? Ya entraríamos en luchas de palabras, pero la realidad es que el modelo original del Señor es así, ¿no? Es hombre y mujer para hallar la ayuda idónea, para convertirse en una sola carne, para fructificar, para entonces, conforme al plan de Dios, pues gobernar este mundo. Y además de eso, pues está la cuestión, lo que comentaba mi hermano Jorge, pues de no separarse y no disolver la familia, sino hasta que se cumpla, pues otra vez los mismos requisitos para volver a generar otra familia, ¿sí? Entonces sí, sería muy interesante allí platicarlo con los jóvenes y decirles, no, eso no se vale. ¿Por qué? Porque aunque económicamente un joven pueda separarse de su familia, pero estaría rompiendo el plan del Señor. Y también eso sería para meditar que nuestros jóvenes, pues la verdad, sí deberían de pensar en casarse, porque esa es la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, lo acabamos de leer aquí en Génesis capítulo 1. Pásate sin problema. En Génesis capítulo 1 dice aquí, verso 31, Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces es agradable al Señor considerar que su creación está completa. Es agradable al Señor pensar que nuestros jóvenes pues se van a casar, ¿sí? No por huir de los padres, sino para completar su vida,
conforme a la opinión perfecta de Dios en un inicio. ¿Sí? Y eso nos va a llevar a nuestro primer punto abierto o inclinación hacia estudio de esta doctrina, el noviazgo. ¿Sí? El noviazgo, porque, pues sí, es lo ideal que nuestros jóvenes se casen, pero ¿bajo qué condiciones? Porque, pues ya lo dijimos, si se van a casar para escapar de los padres, pues no, ese no es lo ideal. ¿Sí? De hecho, se puede cometer un error más, porque déjenme decirles que se ha comprobado que en los matrimonios donde hay violencia familiar, los hijos al buscar pareja, consciente o inconscientemente, encuentran pareja en condiciones de violencia. ¿Sí? Entonces hay muchachas que viven violencia en su casa y al casarse se casan con un hombre que ejerce violencia sobre de ellas. Y lo mismo los muchachos, porque déjenme decirles que en este mundo igualitario, pues ahora también los hombres salen trompeados, ¿no? Entonces, de repente es así. Entonces, para romper ese ciclo y esa atadura, pues lo importante es entrar en el orden del Señor, conforme dice allá en Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento, ¿no? Entonces, allí, al hablar ahora del noviazgo, pues sí sería muy interesante empezar a revisar algunas situaciones muy concretas respecto del matrimonio, que es a lo que se quiere llegar, ¿sí? Y creo que lo primero que tenemos que decir, y que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que cada sociedad tiene su forma, su método de hacer parejas, ¿sí? En nuestra sociedad hemos estandarizado la idea del noviazgo, donde un muchacho y una muchacha se conocen, empiezan a tener cierta convivencia, ¿sí? Y pues llega un momento en el que deciden dar un siguiente paso y formalizar y llegar a lo que nosotros entendemos como matrimonio, ¿sí? Pero en otras culturas y en otros tiempos ha habido muchas otras formas, que curiosamente todavía existen, sobrepuestas a la nuestra, que pensamos que es la más común, pero que tenemos que juzgar si son buenas, son malas, o corresponden o no corresponden. Porque, miren, por ejemplo, los judíos ortodoxos todavía en la actualidad en nuestro país, ¿sí?, todavía llevan a cabo los matrimonios concertados, ¿sí? Entonces, los padres son los que deciden quiénes se casan, ¿sí? Y pues llegan a un arreglo, ¿sí? Eso es muy interesante. No solamente los judíos ortodoxos, debe de haber muchas otras sociedades que lo hagan, en Oriente, en África, ¿sí? Si ustedes recuerdan la película de La Bella Durmiente, cuando el príncipe es un chiquillito de 5 años, le presentan a la princesita recién nacida que va a ser su esposa. Y el niño nada más la ve así con cara de, ¿y esto qué es, no? El que va a saber en ese momento, pero es así. O sea, los matrimonios arreglados han existido siempre, los matrimonios por conveniencia, ¿no? O, de alguna manera, pues por establecer o permanecer los derechos de las familias o de las tribus, ¿sí? En fin, y desde luego tiene sus fundamentos. Ya cada sociedad dirá si es bueno o es malo. Nosotros en México, en el México de nuestro siglo, ¿sí?, estamos acostumbrados a ver a los chicos noviar y después de un tiempo de noviazgo, pues formalizar, ¿sí? Aunque también les voy a decir que estos sistemas caen en los abusos, porque pues hay gente que se casa con quien no conoce y no tiene ningún derecho a decidir, lo cual en cierto modo está mal, pero también nos encontramos con aquellos que tienen 20 noviazgos y nunca se casan, ¿no? Y valga que a veces esos noviazgos pues se transforman, en vez de matrimonios, en lo que nuestra sociedad actualmente conoce como unión libre, y que también es muy criticable,
porque la idea fundamental de la unión libre, tal cual como le exponen, pues es que en un momento dado, si no se acomodan, pues se separan y ahí se ven, ¿no? Ya, no hay ninguna responsabilidad. Y allí también hay sus problemas, porque si este matrimonio, bueno, si esta unión libre se disuelve y no hay hijos, pues ahí quedó el asunto, ¿verdad? Pero cuando hay hijos, ¿sí? Entonces, eso nos recuerda o nos permite volver a nuestros textos bíblicos y darnos cuenta que el matrimonio, pues no solamente es para procrear, sino para proteger y conducir a los descendientes hasta que llegue el momento de que ellos sean capaces de edificar lo suyo propio, ¿sí? Entonces, bajo ese entendido, pues el matrimonio tiene que velar por los intereses de los hijos. Y una vez que los hijos crezcan, pues también velar porque ellos formen sus propios matrimonios y salgan adelante. Pero ya les digo, esto es una cuestión a veces de costumbres, ¿sí? Ahora, lo que a nosotros nos toca es con la perspectiva bíblica, el consejo del Señor, pues encontrar cuál sería la mejor forma de un noviazgo, ¿sí? Porque también es algo que nosotros pues tratamos de darle forma, pero a veces no entendemos hasta dónde, ¿sí? En algún momento hay padres muy estrictos que les dicen a los jóvenes, a mí no me vengas a presentar noviecitos o noviecitas, a mí cuando tengas ya el definitivo, ya vienes y me lo presentas. Bueno, es una opinión, pero poniéndonos a razonar, pues ese padre o esa madre que tienen esa forma tan definitiva de establecer el noviazgo o el matrimonio para sus hijos, pues se pierde la guianza y el consejo durante todo el noviazgo. Porque cuando le dice, es este y con este me voy a casar, ¿quién les dice que realmente lo conoce, que realmente es el adecuado? Se pierde toda esa parte del consejo, ¿no? Yo recuerdo a un conocido mío, un señor, como dicen, de armas tomar, que alguna ocasión estaba yo en su casa porque me pidió que fuera yo a hacer un trabajo. Y en eso llegó el novio de una de sus hijas. Y lo recibió, pero como si fuera su hijo. Hola, ¿cómo estás? Esto, lo otro, ¿no quieres un refresco? A las mil maravillas. Y cuando el chico ya se fue, salieron los dos chicos y ya dijeron, no, pues vamos al cine o a tal parte, y regresó a tal hora, toda la cuenta entregada. Ya estando solos este señor y yo, me dijo, con todo un vocabulario muy florido a la mexicana, me dice, no, si tú no creas que yo quiero este tal por cual, sí, pero considera que yo tengo que saber con quién anda mi hija, siquiera para salir a cazarlo a balazos. En fin, opiniones, ¿no? Pero aquí la cosa es que, pues a lo mejor y solo a lo mejor, si lo ponemos en esa perspectiva de que las cosas no salgan derechas, ¿verdad? Pues a lo mejor ese señor está mejor en su convicción, en su razonamiento, que algún religioso muy ortodoxo que diga, no, yo no quiero saber nada, hasta que sea el definitivo, con este me lo presente y no nada más para el matrimonio y se acabó, yo no quiero saber nada de él. En fin, porque la Biblia nos comenta precisamente en la carta a los romanos la crítica a los religiosos y nos habla que pues a veces los gentiles pues hacen más las cosas que son de la ley del Señor que el mismo religioso. Y resulta que son ley para sí mismos, ¿no? Y con eso cumplen más que aquel que dice que es religioso, pero la verdad pues está en otra situación. ¿Comentarios hasta allí? Bueno, primero que nada, la palabra noviazgo, como nosotros la utilizamos, su significado quiere decir lo mismo que desposado en la Biblia. O sea, un compromiso ya establecido para casarse, como José y María. O sea,
Eso quiere decir la palabra noviazgo. Pero pues acá en estos tiempos ya se ha diluido tanto que pues ya como usted dice, ¿no? Ya alguien tiene 20 novios pero con ninguno se casa. Sí. Y yo me puedo acordar de las películas por allá, las que todavía en blanco y negro, de las que veía mi mamá, mi papá. Y bueno, yo puedo ver en esas películas que tampoco se usaba andar de novio en novio, ¿no? O sea, alguien se conocía y se enamoraban y querían casarse, pero no era como ahora. Ahora, como usted ya lo comentó y como también yo lo digo, así toman esa palabra noviazgo. La palabra noviazgo pues no es bíblica. Y yo de hecho como me gusta mucho ver las costumbres judías y todo lo que ellos manejan, tienen una palabra para esto que hacen ellos, pero la verdad ahorita no me acuerdo, ya ve que sus palabras son medio raras, pero ellos tienen una costumbre con sus hijos, entre familias judías, concertan una cita con un muchacho y una muchacha que estén en edad, digamos, casadera ya. Ellos se conocen, ya sea en un café, en un parque, lo que sea, platican y si se caen bien como de tal manera para seguirse tratando, pues se siguen tratando. Y si no, pues ellos deciden, no, sabes que fulano o fulana no me cayó bien, y hasta ahí quedó ese asunto. Y entonces, pues después buscan con otra persona volver a hacer ese mismo rol, digamos, hasta que ellos encuentran a la persona que digan, bueno, te quiero seguir tratando, vamos a seguir conociéndonos, y ya es la manera como ellos encuentran su esposo, su esposa, ¿no? Son maneras a veces chistosas para nosotros, pero a veces pensando en todo esto yo creo que es algo práctico, ¿no? Pero bueno, yo ya conocí esto del noviazgo, por decirlo así, para mis hijos de una manera ya un poco tarde, porque pues ellos ya estaban grandes, ya estaban acostumbrados a otra manera, la del mundo, por decirlo así. Y pues ni modo, ¿no? Pero yo sí puedo ver cuál importante es saber, como papás, en determinado momento que tu hijo, tu hija ya están en esa edad, y tú qué les vas a decir, cómo piensan actuar, cuáles son los permisos o no sé qué, cómo decirlo, ¿no? De alguna manera para que ellos conozcan a alguien. Y bueno, pues la mejor manera que nosotros también podemos empezar a ver para decirles a ellos es lo que la Biblia dice, ¿no? No en yugo desigual. Yo creo que es un buen principio. Y pues es un buen principio, pero también es un buen abanico de cosas, ¿no? Un yugo desigual en muchas maneras. Pero pues yo creo que también si se estudia es un muy buen principio para iniciar también todo esto con los hijos. Y bueno, pues este es mi comentario. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Sí, así es. En realidad allí nosotros tenemos que revisar pues bastantes situaciones del noviazgo, ¿no? Ahí lo único que sí quisiera comentar por aquello de las costumbres hebreas. Las costumbres que hoy vemos en las congregaciones judías ya han sufrido muchas modificaciones al paso de los años y no son precisamente las costumbres tal cual como en el tiempo del Señor Jesús, ¿sí? Además, ellos tienen muchas denominaciones. Hay judíos askenazí, judíos sefardíes, ¿sí? Los ultraortodoxos, hasídicos o hasín. Entonces, la verdad es que también entre ellos han encontrado miles de formas de ser. Quizás en lo profundo resulten más bíblicos o más parecidos a la Biblia que lo que nosotros hacemos.
pero al final de cuentas, eh, pues aún a ellos hay que verlos con una perspectiva no tan primordial como a la Biblia misma, ¿sí? Al final de cuentas, pues todas las religiones les ha pasado lo mismo, ¿no? Todas las religiones de origen judeocristiana ha pasado lo mismo, hay una separación entre la Biblia y lo que se vive, ¿no? Pero bueno, sí, y efectivamente, Pues sí, miren, sí, o sea, era nada más un como comentario, ¿no? Algo así, porque sí, son muchas denominaciones también, sí, no todos tienen las mismas costumbres, y de hecho, pues yo conozco un señor que es judío, y ya no sé cuántas juntadas y separadas, como lo decimos nosotros, y pues para nada se casa, ¿no? O sea, también yo no sé, o sea, hay de todo, así es, ¿no? así es, sí, 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 sí. Hay que observarlo siempre con cierto tiento, ¿no? Pero bueno, Sí. efectivamente uno de los requisitos que nosotros encontramos en tanto Antiguo como Nuevo Testamento para encontrar pareja, vamos a decirle así, ¿verdad? De momento, es que sea de la misma fe, que comparta el conocimiento del Señor, ¿sí? Uno de esos pasajes, vamos a buscarlo en Deuteronomio 7, 3 y 4, por favor. Deuteronomio 7, 3 y 4. ¿Sí? ¿Quién lo lee, por favor? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviarán a tu hijo de pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y destruirá pronto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fíjense qué interesante. Realmente eh, el Señor, desde que formó su pueblo, el pueblo hebreo, Él tuvo el deseo de que las familias no se mezclaran, ¿sí? No es solo en particular con los cananeos. Si ustedes revisan el porqué, pues es que dice que van a hacer que se desvíen, ¿sí? Aquí en el verso 4 dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, ¿sí? Entonces, observen ustedes cómo es que en un momento dado resulta que pues el asunto no es tanto que conozcan, que se relacionen, que sean vecinos. No, 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 no. Sí, nosotros podemos tratar con gente que no sea cristiana. Eso no es difícil, no es problema. El problema es emparentar con ellos. Porque entonces las decisiones del vínculo familiar van a tener que ver con costumbres ajenas. ¿Ok? Entonces ahí nosotros tenemos que observar eso. Primera de Corintios 7:39, por favor. Primera de Corintios 7:39. Quien lo encuentre que lo lea, por favor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Bien, este pasaje fundamentalmente nos habla de la extensión del matrimonio, ¿sí? Pero fíjense que nos dice con tal que sea en el Señor, ¿sí? Entonces, pues si en un segundo matrimonio es deseable, imagínense en el primero, ¿no? Y ahí tenemos que tener cuidado porque
de repente nos vamos a encontrar nosotros algunas ideas en donde de repente alguien puede pensar que si un hombre se hace cristiano, pues tiene que dejar a su mujer que no lo es. O si una mujer se hace cristiana, tiene que dejar, no tiene que dejar nada, no, en realidad lo que pasa es que estamos hablando de matrimonios nuevos, ya veremos eso cuando llegue el momento de hablar de los divorcios, pero en un matrimonio de acuerdo a la voluntad original del Señor, hablando de gente que le conoce, lo ideal es que la pareja también conozca del Señor, ¿sí? Y la razón es para evitar desviaciones, como dice allí en Deuteronomio, porque si no, pues los van a llevar a la adoración de otros dioses. Recuerden el grave problema que encontramos con Salomón. Salomón se desvió de la adoración al Señor, precisamente porque en un momento dado él se hace de tantas esposas, ¿sí? Que en un momento dado, pues como son gentiles, pues ellas lo llevan hacia sus costumbres. Y parece mentira, pero poder sobrellevar un matrimonio pues con costumbres diferentes es muy difícil. Si aun cuando los dos tienen la misma fe, es difícil, porque hay que ponerse de acuerdo qué es lo que quiere el hombre, qué es lo que quiere la mujer y llegar a un acuerdo. Muchas veces los hombres tenemos que ceder, muchas veces las mujeres tienen que ceder con tal de guardar ese vínculo de la paz, ¿verdad? Pero imagínense qué difícil es cuando se tiene diferente fe o diferente religión, ¿sí? Entonces ahí definitivamente nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Ahora, en la actualidad es muy común que nuestros chicos muy cristianos, muy creyentes, muy esforzados en la palabra, pues vayan y hagan algo que de burla llamamos evangeligue, ¿sí? En donde nos encontramos con que pues la pretensión de ellos es que pues que la otra persona se convierta, ¿sí? La pretensión es que reciban a Cristo y así ya siendo los cristianos, pues ahora sí ya puedo andar con ellos, ¿no? Pero momento, ahí tenemos que ser muy cuidadosos, porque esto debiera llevar un orden. Miren, los seres humanos somos muy convenencieros, entonces en muchas ocasiones, y sin importar la situación, pues se van a encontrar a quienes digan, sí, estoy de acuerdo, pero que no sea cierto, que sea solo una estrategia para llegar a él o a ella, y una vez que ya se consume el matrimonio, no, pues ahora sí, vuelvo a ser quien yo siempre he sido, ¿verdad? Me quito de hipocresías y pues ahora de verdad yo te obligo a esto, ¿sí? Entonces, a mí me ha tocado conocer jóvenes que se encandilan con una chica que llega a la iglesia y llegando la chica a la iglesia y manifestándose como cristiana y diciendo que sí a todo, pues ellos se casan y todo parece muy bien, pero a la hora de la hora, pues ya casados, ellas no les permiten regresar a la iglesia. Y también el caso contrario, ¿sí? Recuerdo por ahí el caso de una chica que estaba muy encandilada con un muchacho que no era cristiano y sus papás se lo habían advertido y la iglesia se lo había advertido, pero pues los papás le dieron permiso, ella era así como muy voluntariosa y el chico desde que ella lo conoció, él tenía problemas con la bebida y ella aseguraba que ella cuando se casara con él, pues ella iba a lograr que él cambiara, ¿sí? A la mera hora, pues se casaron en la congregación y pues se fueron de la congregación y ya después sabíamos por sus papás que seguían siendo parte de la iglesia que ella no dejaba de tener problemas con él porque él no dejaba de beber, ¿sí? Y así como eso, muchísimos testimonios. Ahora, claro está que allí, en el noviazgo, tiene que entrar un poquito de conocimiento del ser humano como tal, incluso un poco más
en la psicología que en la Biblia, en el sentido de que tenemos que entender que nuestro cerebro, cuando sufre el famoso enamoramiento, segrega una serie de sustancias que no permiten que la razón sea muy cabal, ¿sí? Entonces, pues la verdad, a nosotros como padres nos corresponde hablar con nuestros hijos y hacerles saber que cuando se enamoren, ¿sí? Pues van a entrar en una etapa pequeña, chica, mediano, grande, de incapacidad, ¿sí? Y que cuando eso suceda, pues habrá que apelar a la confianza que se tiene como familia, ¿sí? Porque lo que se siente cuando uno queda cautivado por una persona del sexo opuesto, no necesariamente es amor en el sentido práctico, sino es algo eufórico, ¿sí? Es una especie de borrachera. Y pues mientras esté en una situación así, pues la verdad, no debería uno de tomar decisiones así muy concretas, porque igual y la riega uno, ¿no? En Las Vegas, Estados Unidos, tienen un montón de lugares donde la gente se va a casar eufórica, pues hay tantas fiestas y tanto todo que en medio de la fiesta y todo se deciden a casarse y van y se casan con cualquiera. Claro que también la ley local, pues prevé el divorcio. Entonces nada más es que firmen el divorcio y vuelven a ser libres, ¿sí? Esa es una de las razones por las que en la actualidad se ha abordado, ya se aprobó, ya tiene muchos años, el famoso divorcio express, ¿sí? Porque resulta que se alocan, así, como dicen, se les aloca la hormona, ¿verdad? Y pues se casan, ¿sí? Y bueno, pues ¿qué? Si en realidad no es una unidad perfecta. Entonces el gobierno, los legisladores, dándose cuenta de la cantidad de incidencias que hay en pues manifestar que no están a gusto con el matrimonio y que efectivamente se puede llegar a arreglos, a buenos arreglos en vez, a malos arreglos en vez de buenos pleitos, pues dicen, no, pues entonces ya mejor tramita así, así, así y listo, ya quedaste divorciado y ya. Obviamente el problema pues no es tan simple porque hay muchas cosas de por medio, sobre todo los hijos. Porque uno de los graves problemas hoy por hoy, hablando de fornicación y de que se alborote la hormona, pues son los hijos, ¿sí? Y las muchachas son las que más tienen que tener cuidado porque ellas en su vientre llevan al niño, ¿sí? Entonces, si una muchacha queda embarazada, pues a veces por pena de cubrirse se casa. Otras veces por una especie, ¿cómo se llama cuando a uno lo forzan a través de argumentos? Es una especie de extorsión, ahorita se me fue la palabra, pero Persuasión. ¿Cómo? Persuasión. Persuasión, pues sí, puede ser persuasión. En un momento dado, el muchacho se ve en la obligación de casarse porque pues ya embarazó a la muchacha, ¿no? Y entonces en una situación así, él queda ligado a la mujer y comienzan un matrimonio con todo menos amor y lamentablemente como que no entendieron el concepto y no es con un hijo, sino 2, 3, hasta 5 hijos y se la viven peleándose y pegándose. En fin, entonces son desórdenes, pero yo creo que mucho se podría entender o más bien se podría salvar si se entendiera que en el enamoramiento no se tiene la capacidad para razonar, ¿no creen? Entonces, pues ya en un mejor conocimiento de las cosas, fuera de ese aspecto del enamoramiento, pues de tomar la mejor decisión. En ese sentido, el modelo antiguo del desposorio, que se llevaba a cabo en el Oriente, como el que vemos con José y María, el que nos describía la hermana Rita en aquellas personas judías, pues sí, tiene un muy buen fundamento, porque
parte de una razón, ¿sí? Parte también de una supervisión de la familia, ¿sí? Hay una escena de la película El Padrino, esta novela de Mario Puzo que fue llevada a la pantalla, en la que el muchacho de la familia, el futuro padrino, se va a Italia porque pues está huyendo en Estados Unidos y allá conoce a una muchacha pues con la que decide noviar. Él va y pide permiso a la familia, él es un hombre poderoso, de familia poderosa, y la familia dice que sí, ¿verdad? Pero eso no quita, y ahí viene lo interesante de la escena, que lo supervisen. Así que se ve que van la pareja caminando, platicando, vamos a decir, están noviando, ¿sí? Y resulta que a cierta distancia, por un lado, a él lo cuida un hombre armado, porque él es el hijo del padrino, y por el otro lado, pues van así en grande rebaño, todas las señoras platicando, y haciendo una como verbena popular, ¿verdad? Pero todos van detrás de los jóvenes que están conociéndose, ¿sí? En fin, todo eso nosotros tenemos que revisarlo, pero aquí lo que sobresale son las palabras del apóstol que dice en tanto que sea en el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque también recordemos que el efecto directo de casarse con alguien que no corresponde a la grey, al rebaño del Señor, y no específicamente a la iglesia local donde estamos, ¿no? Sino en general a la iglesia de Cristo, pues la consecuencia directa va a ser pues ser alejado y a querer y no participar de otros dioses, ¿sí? Porque imagínense, este, yo eso no lo veía claro, sino hasta estar casado. Pero en muchas ocasiones uno tiene que ceder por llevar la fiesta en paz, ¿sí? Así de plano. Ustedes que están casados lo saben. Tiene uno que ceder. ¿Y qué tal si en un momento dado la mujer dice, o el hombre dice, mi hijo se bautiza? Como se bautizan en la iglesia católica cuando nosotros bautizamos a la gente ya grande, conforme las escrituras. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Y entonces vienen los argumentos pues parciales. Pues al final ellos también creen en Dios. Al final nomás es una bendición. Al final, pues eso realmente no vale, solamente es una ceremonia. Lo importante es que cuando crezca conozca del Señor. ¿Sí? En fin, empezamos con problemas. Comentario suyo, hermano Jorge. Diga usted. Bueno, ahí en ese caso, la primera decisión sería cómo se van a casar, ¿no? Sí, 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 así es. Por ejemplo, un católico, bueno, ellos se casan por la iglesia y todo eso, ¿no? Y de alguna manera ahí es donde debemos especificar la doctrina de nosotros, la bíblica, de qué es casarse para nosotros. Yo he escuchado varias y también he estudiado hablando de las costumbres pasadas, o de los judíos y de toda esa parte del Medio Oriente. Cuando se casaban, realmente se quedaban en compromiso, como dicen, y ya después de un tiempo no se veían los novios, los desposados. Y un tanto lo confirma el Señor Jesús cuando habla de que yo voy a hacerles morada. Lo que hacían el novio era volverse a hacer esta casa, ¿no? Y la mujer se la llevaban para que le ayudaran a hacer las labores de la casa, que le enseñaran cómo se hacían las labores de la casa. Entonces esa era como que la costumbre. Una vez que se desposaban, el hombre digamos que se dedicaba a construir la casa donde iban a vivir, y la mujer a prepararse para el marido, ¿no? Entonces, ¿cuál era realmente la boda o el casamiento? Lo que era tener la relación sexual. De hecho, había las relaciones cuando estaban en la fiesta, digamos, o en la ceremonia de la fiesta, lo que hacían es que se iban al lecho nupcial, y de hecho a veces hasta con un testigo tenía que ir a ver la sábana para ver si había sangre, todo eso,
Y entonces decía que se consumaba, sonaba, no sé, no me acuerdo qué, pero una campanita que decían que sí había virgen, Ujú, sí, y en sí, sí. ese mismo momento quedaban casados. Entonces, en realidad, y tiene que ver mucho con lo que dice, lo que nos dice el Génesis, ¿no? Que iban a ser una sola carne. Entonces, inicialmente en el proyecto de Dios estaba de que la unión sexual realmente es la unión de casar, eso significaba casarse. Obviamente ha evolucionado ya mucho todo esto y ahora, ya por lo menos aquí en México, pues casarse es ir a registro civil, ¿no? Ujú, Para sí. nosotros, para los católicos, pues para muchos es ir al registro civil más casarse en la iglesia, Ujú, la boda famosa, ¿no? Entonces, pero viendo también esta cuestión del noviazgo, qué tanto es permitido que en ese noviazgo pues tengan relaciones sexuales, por ejemplo. Si sí. en esencia es casarse, unirse sexualmente, pues yo muchas de las veces veo que muchos jóvenes que tienen relaciones antes, pues realmente se están casando y se Ujú, están divorciando porque de rato tienen con otras, se unen sexualmente con una, con otra, y por eso tiene mucho peso para la idea del proyecto de Dios, ¿no? De casarse, ujú, unirse. sí. Entonces, yo pienso que eso también, pues no sé si se estaría bien tocar como base doctrinal qué es el matrimonio, ¿no? Ujú, Para mí pues ir al registro civil, pero viéndolo de esto, pues también es el unirse sexualmente, ¿no? Y ujú, eso quita mucho a los jóvenes de decir, pues que, ¿en qué lado dice que no tengo que unirme sexualmente? ¿No? Simplemente el proyecto inicial de Dios era la unión hacia acá, ¿no? De quedar unidos de alguna manera con la persona que tiene las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué tanto es esto o qué tanto es seguir la tradición de decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, en Estados Unidos el casarse lo puede hacer un pastor incluso. Y aquí en México, pues tiene que ser una persona del registro civil, ¿no? Que case. ujú, Y ya quedan ligados en matrimonio, ¿no? Y así dependiendo los países, pero yo pienso que inicialmente, por lo menos dice la parte que dice que nosotros vamos a ser, somos la novia y que vamos a ser somos desposados, ¿no? ujú, Entonces él fue a hacer una casa, ¿no? O sea, volviendo a la idea inicial, ¿no? Él fue a hacer casa, prepararnos casa como novio y nosotros preparando su ataviarnos para recibir a Cristo, ¿no? Como nuestro esposo, como la novia. Entonces, un poco eso demuestra cómo eran las costumbres en ese tiempo, ¿no? De que vivió Jesús aquí en esta tierra. Entonces, a lo mejor sería bueno tocar eso, ¿no? Tocar esos temas ujú. para ver qué es el matrimonio como tal, cuál es la esencia justamente del matrimonio. Y con eso a lo mejor nos quitan las dudas del noviazgo, ¿no? Qué tan permisible debe de ser Un con los noviazgo. jóvenes que son novios, ¿no? Ujú. Sí, sí, de Son un poco hecho, no, muy buen comentario. De hecho, fíjese mi hermano que eh, cuando hablamos nosotros del matrimonio, o sea, el noviazgo entendemos siempre que es previo al matrimonio, pero dice usted bien, definir el matrimonio, o sea, en qué momento comienza el matrimonio, así de plano, ¿no? Y allí surge eso, las diferentes acepciones del término. Fíjese usted, en México, el gobierno observó tal poder en la Iglesia Católica a través de nuestra historia que determinó que para que un matrimonio fuera válido tenía que ser respaldado, presidido por el gobierno. Entonces el Código Civil de la Federación nos habla del matrimonio, ¿sí? Y quien lo lleva a efecto, lo suscribe, pues es un juez, ¿sí? De hecho, en la ley de asociaciones religiosas y culto público
a las iglesias y a los ministros se les prohíbe celebrar un matrimonio o casorio si no primero se hizo en el registro civil. Entonces, vamos a decirlo, si en la iglesia queremos casar a alguien, queremos que haya boda, etcétera, pues la verdad, legalmente no se puede hacer la ceremonia si no se tiene el acta de matrimonio, ¿sí? Así, legalmente. ¿Por qué? Porque el poder que la iglesia manifestó en México durante mucho tiempo, particularmente el siglo XIX y principios del XX, fue tan fuerte que en un momento dado la gente vivía por las leyes de la iglesia y no acataba las leyes civiles, ¿sí? Y el gobierno de nuestra república, igual que de muchas otras, de muchos países, ven al matrimonio como un contrato, pero que tiene efectos en la seguridad social de la familia y de los hijos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de legislación mexicana. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿sí? O sea, la esposa o la pareja y los hijos tienen derechos como familia, ¿sí? Si el hombre está inscrito en el Seguro Social y llegara a fallecer, le corresponde una pensión completa a la esposa o al esposo, una pensión completa, y a los hijos como tales. Pero si no están casados y solamente están arrejuntados, ¿sí? Entonces el Código Civil contempla esa unión libre como concubinato. Y entonces solamente le corresponde un porcentaje menor, ¿sí? Entonces es algo bien tremendo, porque en realidad cuando una pareja es seria y está viendo a futuro todas las implicaciones que tiene su unión, tanto los hijos, la posible viudez, las herencias, lo que se edifica juntos, pues la verdad, legalmente es en todo conveniente casarse, celebrar un matrimonio, un contrato legal, para que haya esa cobertura completa, ¿sí? Pero, y de veras ahorita no está nuestro hermano Jonás, pero probablemente en los seguros pues pasa lo mismo, ¿verdad? Porque el beneficiario debe de ser la esposa, no la concubina. No sé cómo aplique ahí. Yo creo que también lo prevén en porcentaje, no lo sé. Pero imagínense, si dicen que se quieren, que se aman, esta pareja X, y dice queremos hacer las cosas bien, no, pero no le damos importancia a esas cosas legales, pues tienen a sus hijos, sí, pero, ¿y qué pasa con todos los beneficios sociales que nuestro Estado presenta para los mexicanos? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una es la visión de gobierno, ¿sí? Una visión civil, una visión legal, y otra es la visión de las congregaciones, sean de una religión o de otra, ¿sí? Ahora, dentro de la iglesia, en las iglesias, pues muchas veces tenemos ideas que son fuera de, como que extrabíblicas, ¿no? Demasiado fuertes. Yo, por ejemplo, recuerdo que algunas congregaciones dicen, en esta congregación está prohibido el noviazgo. Y bueno, pues lo único que logran es que los chicos a escondidas se relacionen o prefieran relacionarse con gente de fuera porque de la congregación no les es permitido. Y la verdad es que no pasamos tanto tiempo dentro de la congregación como para asegurar pues que no vaya a haber por allá una relación con alguien precisamente no cristiano, ¿sí? Entonces, en algunas otras congregaciones lo que hacen pues es armar retiros, convivios, reuniones de jóvenes, con tal de que pues haya oportunidad de que se conozcan, que sean cristianos, ¿sí?
Y claro, los pastores, los ancianos, los diáconos, ahí andan como chaperones detrás, ¿verdad? En fin, y hay que ser muy cuidadoso. Yo, por ejemplo, supe el reporte de una pequeña congregación que permitió que sus jóvenes fueran a una reunión interiglesias. No, qué barbaridad. La verdad es que se portaron muy mal. La iglesia, o más bien las iglesias que se reunieron, pues no precisamente mandaron gente cristiana o no todos tienen el mismo perfil. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Y la congregación esta chiquita que les platico llegó a la conclusión de que no volvían a participar en una salida de esas, que en todo caso mejor organizaban ellos las cosas con tal de que fueran en el orden. Imagínense qué cosas habrán visto, ¿no? Pero en fin, entonces aquí hay mucho que revisar, ¿sí? Pero sí, coincido con mi hermano Jorge, necesitamos ver en qué momento comienza el matrimonio. Y quiero referirles a ustedes, nuevamente, vámonos a Génesis, por favor. Y vámonos allí a Génesis 2, cuando Eva es creada a partir de una costilla de Adán. Amén. Génesis capítulo 2. Y ya habíamos leído este pasaje, es aquí a partir del verso 18. Lo repito, dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán. ¿Ven? Verso 21 dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Hasta ahí. Fíjense, quiero llamar su atención al momento en el que Dios une al hombre y a la mujer, ¿sí? El hombre, al darse cuenta que ella procede de su propia carne, ¿sí? Él dice: es hueso de mi hueso y carne de mi carne, ¿sí? Y entonces le llama varona, porque del varón fue tomado. Pero si ustedes observan el relato bíblico, hasta el capítulo 4, versículo 1, o sea, vamos a brincarnos todo el capítulo 3, ¿sí? Que es donde Adán y Eva desobedecen al Señor. En el capítulo 4, versículo 1 dice: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que ustedes observen es que de que Dios une al hombre y la mujer hasta que, pues abiertamente se sabe que tienen ellos relaciones y por lo tanto procrean, ¿sí? Hasta entonces pasa un tiempo, ¿sí? Ahora, no todas las relaciones sexuales implican el embarazo automático de la mujer. No. Hay muchas situaciones que tienen que ver con ello, ¿no? Pues a veces no se hace en el momento adecuado, a veces uno de los dos puede ser estéril, o simplemente el esperma o el óvulo son débiles y no cumplen su función. Pero aquí la cuestión es la siguiente: el matrimonio sí es concretado, vamos a decir, al 100% con los hijos, ¿sí? Porque precisamente lo que el Señor dice es: fructificad y multiplicaos, ¿sí? Pero si lo vemos desde este punto de vista, el matrimonio comienza cuando ellos deciden delante de Dios, en obediencia al Señor, caminar juntos, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser un poco incisivos, vamos a decirlo, porque de repente fulanito y sutanita tienen relaciones, las familias lo saben y dicen: se tienen que casar.
Pero si bien es cierto que las relaciones sexuales y desde luego el procrear hijos es una parte muy importante del matrimonio, no es la esencia de. La esencia del matrimonio es la decisión irrevocable de llevar a cabo la unidad de esas dos vidas. ¿Sí? Eso lo podemos ver confirmado. Vámonos a Mateo capítulo 1. Por favor, Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? Mateo 1, 18. ¿Ven? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Entonces, el modelo hebreo, aunque contempla un desposorio y bueno, después la consumación, parte de lo que explicaba mi hermano Jorge, en realidad ese modelo se ve ofendido cuando, en este caso María, pues resulta estar embarazada antes de que se juntasen. O sea, el compromiso es desde antes, ¿sí? El compromiso es serio y es desde antes. Si realmente ella hubiera sido hallada embarazada y no hubiera sido un compromiso tan fuerte, pues simplemente se separan. Pero cuando dice que José era justo y no quería infamarla, nosotros sabemos que lo que no quería es que ella fuera lapidada. ¿Ok? Entonces, el desposorio, ya dentro del desposorio la cosa era seria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es muy de llamar la atención, porque igual que nos pasa con muchas de las palabras que el Señor habla, acuérdense que oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ¿se acuerdan que el Señor lo utiliza y como que hace más pesada la ley, es decir, el sentido espiritual de la ley, no nada más la ley mosaica? Pues aquí también tendríamos nosotros que advertir como padres a nuestros hijos, aguas, porque si tú vas a tomar por novio o novia, ¿sí?, a un muchacho o una muchacha, no es un jueguito, es serio. Es precisamente en el entendido de que la situación va en serio. Fíjense nada más qué interesante. Ahora, desde luego, pues eso es algo que tenemos que instruir en nuestros hijos desde pequeños. Porque si nosotros no le hablamos de la sexualidad a nuestros hijos y no les hablamos de lo que el Señor pretende con la sexualidad en el modelo del matrimonio bíblico, pues cuando ellos van creciendo y se ven atraídos por el sexo opuesto, pues lo que va a pasar es que van a entrar en entendimientos ellos sin mediar los padres, ¿sí? O ellos sin mediar el Señor. Y al suceder eso, pues la verdad es que se van a empezar a dar situaciones que no son las adecuadas, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos nosotros que visualizarlo. Se los digo a mi manera o con mis palabras. Los jóvenes deberían de poder conocer, de pertenecer a ambientes que les permitan conocer muchachos o muchachas, ¿sí?, conforme su fe, ¿sí?, que lleguen a tener incluso contacto con las familias para ver si además de la fe, pues también la cultura les permite tener entendimiento, para poder entonces escoger de allí pues con quién emprender el proyecto de un noviazgo serio. O sea, partamos de eso. El noviazgo tendría que ser serio, ¿sí? Y bueno, obviamente con sus límites, si el Señor lo permite, pues entonces después de un tiempo razonable de noviazgo, en donde pues
pongan las bases para lo que va a ser el matrimonio, pues entonces se casen. Es decir, se unan. ¿Sí? Y la parte sexual, pues desde luego dejarla para cuando se trate de la consumación de, y no antes. Porque pues así como que empezando al revés, pues las posibilidades de echar a perder todo son muchas, ¿sí? Por dos razones, una bíblica y una extra bíblica, ¿sí? Una no bíblica. La no bíblica, pues es obvio que si hay relaciones puede haber niños y eso complica, o sea, embarazo, y eso complica mucho las cosas, ¿sí? Y una bíblica porque el Señor dice que el hombre y la mujer al unirse, pues van a ser una sola carne. Entonces, si somos serios, pues deberíamos de ser cuidadosos con quien vamos a compartir, ¿sí? nuestra vida sobre esta tierra, ¿sí? Al ser una sola carne con esa persona, ¿sí? Porque es serio, ¿ok? ¿Hasta allí comentarios? Bien. Yo escuchaba una prédica donde un joven dice, bueno, cristiano, que se había enamorado de la hermana que cantaba en el coro, entonces, pero él decía, yo me enamoré de su voz, de lo que, cómo cantaba ella, pero se hicieron novios. Entonces, pero ya casados, ya la voz quedó a un lado y empezaron los problemas, porque no era lo que él pensaba, pues, porque él se había enamorado de su voz, de la hermana. Entonces, él decía, ¿no? Como reflexión para los jóvenes, que en el noviazgo los jóvenes cierran los ojos, o sea, no ven los defectos ni lo que la familia le dice, que si, como usted decía, que si toma, que si es mujeriego, que no trabaja, que la mujer no sabe guisar, no tiene la casa en orden, ahí cierran los ojos y no escuchan. Pero lo malo que, como decía, ya casados es cuando abren los ojos y se dan cuenta que la persona que escogieron no era la ayuda idónea. Entonces, como usted dice, cuán importante es que ellos se conozcan, o sea, se conozcan y vean si tienen esa, ¿cómo se dice? Compatibilidad, o sea, si realmente van a poder hacer. Así es. Ajá, pero también, yo digo, aún casado no terminas de conocer a tu pareja, porque hay muchas cosas que a veces pasa el tiempo y descubrimos cosas que dicen, caray, yo no sabía, o sea, no los conocemos, pero aquí es donde entra el que cuando uno ya conoce de Dios, pues se deja direccionar por él, o sea, y que él confirme realmente si esa persona va a hacer realmente, como dice la palabra, hasta que la muerte los separe, porque si no empiezan los problemas, como dice usted, del divorcio, pero aquí lo importante es que los hijos caminen en obediencia a Dios para que Dios les confirme a ellos y a través de otras personas pues, confirme realmente si esa relación viene de parte de Dios. Entonces, estar ahora sí que atentos pues, a lo que Dios muestra a través de las relaciones que a veces, como usted dice, en las iglesias realmente a veces no llegan. Uno piensa que son hijos de Dios, pero a la mera hora no son hijos de Dios. Y también, como se dice, ¿no? El pensar que cuando ya se casen uno va a poder cambiar a la persona, al hombre o a la mujer, pero eso es mentira. Porque a veces, como se ha dicho, ¿no? Acceden al principio, no, sí, yo me caso por tu religión y se va a hacer así, asado, y ya casado ya, como sacan es la otra cosa. Y ya no les permiten ir a la iglesia, pues, o congregarse. Entonces, pues, también eso es importante, como se dice, ¿no? El yugo desigual. Siempre entender que pues, Dios quiere que los que se unen, pues, sea en un amor sincero, pues, sin fingimiento. O sea, ser sinceros en una relación para que cuando uno ya esté comprometido no vaya a haber decepciones o chascos. Sí. Así es, mi hermana. Pues, miren, yo creo que hay dos puntos claves que tenemos que destacar. Uno de ellos es cuando en Génesis dice, y lo repite el Señor Jesús en Mateo 19, y serán una sola carne. ¿Sí?
Ese es uno. Y el otro pasaje, el de Corintios, donde el apóstol Pablo habla de la posibilidad de un segundo matrimonio al fallecer la pareja, y dice, en tanto que sea en el Señor. ¿Sí? Porque allí tenemos que ser muy conscientes de dos situaciones, de nuestra carne y de nuestra alma. Porque en realidad en el noviazgo, pues se ven los aspectos bonitos, ¿no? Entonces cuando un muchacho dice, esa muchacha me gusta, o la muchacha dice, ese muchacho me gusta, normalmente nos referimos a todo lo superficial, ¿sí? Y pues eso se acaba, ¿sí? Eso cambia, o se simula. A mí me ha tocado con mucho asombro, eh, como diría, como dicen en los días de mi carne, que yo he sabido de chicas que las veo de día y son una, pero el día que las conoce uno apenas levantándose, no, hombre, son completamente distintas, ¿sí? Es una realidad que la mujer es camaleónica, ¿sí? Muy bien, pero pues es que Se ha dicho que el hombre mata a la mujer porque se sí, le ha aceptado así, maquillada, y cuando ya es la noche de bodas, ya es otra persona. sí. Dios te manda. Ah, no, es tremendo. Pero lo que pasa es que es parte de lo vanidoso, de lo banal de nuestra forma de ver. Por eso tenemos que considerar esto de que van a ser una sola carne, porque en la carne hay muchos aspectos. O sea, hay que pensar que estamos hablando de algo para toda la vida, que vamos a comer juntos, que vamos a dormir juntos, que vamos a emprender juntos, que vamos a sufrir juntos. Todo eso se tiene que ver para ser una sola carne, ¿sí? Y por el otro lado dice, mientras que sea en Cristo, en tanto que sea en Cristo, pues también hay que pensar a qué se refiere al decir ser en Cristo. Porque si nosotros mismos a veces, por la vanidad de nuestro razonamiento, pensamos que ser cristiano solo es haber recibido al Señor y y, y bueno, y nada más, pues la verdad, este, pues no se es completo. Pero cuando uno, revisa que ser cristiano, pues es muy amplio. No solamente es haber recibido al Señor, es arrepentirse de los pecados, es haber tomado un nuevo camino, es haber decidido predicar a Cristo, es decidir separarse del mundo y caminar conforme a lo que Él nos espera, teniendo las mismas promesas de fe y esperanza en la resurrección, en la vida eterna. Uy, ya creció el asunto. Porque si no, piénselo, por ejemplo, cuando no éramos cristianos como lo somos ahora, cuando éramos cristianos católicos, ¿sí? Como se dice. Eh, pues, ¿cuántas formas hay de religión? Y a la hora de la hora se acaba dando la lucha máscara contra cabellera de igual forma que si no se conociera a Dios, ¿sí? Porque realmente el conocimiento que se tiene de Dios en una religión, pues es muy superficial. Pero cuando se es cristiano, eh, con el corazón y el Espíritu Santo radicando en uno, pues la verdad no puede ser lo mismo. Por eso yo les digo, son dos palabras clave allí. Serán una sola carne y del otro lado que en tanto que sea en Cristo. Porque así deberíamos de considerar exactamente qué es a lo que se refiere la carne, porque pues seamos francos, como novios vemos la carne como el puro goce y placer, pero habrá que ver todo lo que implica la carne, ¿sí? Y hablando de en Cristo, pues no es nada más que asistamos los domingos a la misma iglesia, no, hay mucho más que ver, ¿sí? Y que no solo nosotros, sino nuestros hijos, nuestras familias. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, pues yo creo que hoy hemos tratado bastante, hay muchísimas cosas más que tratar, apúntenlas,
Hay mucho, mucho que ver, pero sí creo que necesitamos pues armarlo como por bloques, ¿verdad? Para terminar hoy y continuar. Nos queda más que hablar del noviazgo para la próxima semana y empezar a abordar el matrimonio. Porque sí, yo quisiera destacar hoy, para memoria de nuestra congregación y de todos los que puedan ver el video, que aunque el noviazgo es el precedente del matrimonio, ya es la primicia de un compromiso serio. ¿Sí? No es el noviazgo entonces algo tan ligero como para andar de picaflor aquí y allá, sino que debe de ser ya con la perspectiva seria. Y la verdad, hablándolo en la carne, como hombre, deberíamos de aprender a abstenernos de todo lo que tenga que ser de la carne, pues para conocer bien a la persona. Porque una vez que entra la parte sexual en nosotros, nos cegamos, ya no vemos nada más. ¿Sí? Entonces, antes de ver el fundamento bíblico para llegar firme al matrimonio, ¿cómo dice? Virgen al matrimonio, como se dice la frase, yo se los comento así y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo. Mientras no media cuestión sexual, uno todavía tiene chance de ver algunas otras cosas. Cuando media situación sexual, el cuerpo se nos revela, la carne se despierta, la hormona se alborota y entonces pues comienza uno con muchos problemas para poder juzgar con un justo juicio. ¿Ok? Muy bien. ¿Comentarios, dudas, preguntas o berrinches? ¿Todo bien? Todo bien. Gloria a Dios. Vamos sí, no le escuché. Les digo, pues ya estamos casados. Ah, gloria a Dios, ¿verdad? Muy bien, pues ya que, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ¿verdad? Ya las prevenciones ya. No, no, pero para nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Muy bien, pero pues nos va a tocar. A mí todavía me falta una temporada. Mis niñas están muy chiquitas, pero como dice hermana Rita, dice, pues eso me hubiera tocado a mí antes, ¿verdad? Sus hijos ya están grandes. Pero bueno, a cada quien y el Señor lo ocupa para bendición. Amén. Vamos a hacer una breve oración para dar gracias al Señor por este tiempo. ¿Ok? Hermana Claudia, ¿quiere usted participar con la oración? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, se escucha muy bien. Sí. No, porque tengo problemas con mi micrófono. ¿Para hacer despedidos o qué? Para terminar el estudio, mi hermana. Sí, está bien. Entonces, si me escuchó bien. Sí, se escucha muy bien, mi hermana. Adelante. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos dice esta noche. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que seas tú, Padre mío, en cada uno de ellos, de sus familias, fortaleciéndolos, Señor. Que bendigas los matrimonios de toda la iglesia secular. Que bendigas principalmente, Señor, a esos hombres, a esos padres de familia. Sí, Señor. Es la cabeza principal, Señor, Sí, en Padre, todo hogar. gracias. Sí, Señor. Así mismo, Señor, te pido por Sí, aquellas Padre. hermanas que son mujeres sabias en Sí, sus Padre. hogares, que son las que edifican, Señor, su paz. Sí, Señor. Te pido, Gracias. Señor, que bendigas Sí, de Señor. gran manera a todas Gracias, sus Padre. familias, Señor, que seas tú con ellos, En el nombre de Jesús. de gran manera, Señor, no sé, Sí, sigas Padre. bendiciendo y sigas fortaleciendo Sí, la Padre. vida de Gracias. cada uno de nuestros hermanos. Sí, Padre. Gracias, Señor, por En el nombre de Jesús. Amén.